Hola, buenas noches. Hoy vamos a empezar a estudiar a Nicolás Maquiavelo. Ya sabéis que en la prueba de Lavao no se indica un autor específico, sino una época. En este caso sería la época moderna. Y en la época moderna podéis elegir a Maquiavelo, a Hobbes, a Locke o a Rousseau. De los cuatro o de otros muchos, porque hay muchas más posibilidades, yo os recomendaría Rousseau. ¿Por qué? ¿Porque es mi predilecto? No, no porque sea mi predilecto, sino porque hay un texto. De Locke había un texto, no era de política, era un texto de teoría del conocimiento, pero lo eliminaron. Y de Maquiavelo había un texto, obviamente, de política y también lo eliminaron. Habéis tenido mucha suerte. Cada vez los textos son menos. Nicolás Maquiavelo nace en 1469 y muere en 1527. Os recuerdo que no es importante aprenderme la fecha de nacimiento y de muerte de un autor, pero sí que es muy, muy importante acordarme de la época. Maquiavelo es un autor moderno. Os presento Nicolás Maquiavelo. Bien, Maquiavelo es especialmente conocido por ser el autor del Príncipe. El Príncipe fue una obra escandalosa en su época y sigue siendo hoy en día una obra escandalosa. A lo mejor es un poquito más divertido, o os parece un poquito más divertido. Maquiavelo nace en Florencia el 3 de mayo de 1469. No es importante saberme la fecha ni el lugar. Si os lo cuento un poco la vida y las obras de los autores, es para que entendamos mejor el pensamiento. Si nace en Florencia y en 1469, es un filósofo, bueno, más bien un teórico de política, un político de el Renacimiento. El Renacimiento nace en Italia y en concreto en Florencia. Por lo tanto, eh, Maquiavelo es un producto claro del Renacimiento, como veremos. Producto es en broma, ¿eh? Van a hacer justo cuando accede al gobierno Lorenzo el Magnífico. Florencia era una república, pero todo el mundo sabía que quien mandaba eran los Medici, que era la familia de Lorenzo el Magnífico. Es el momento de máximo esplendor, el máximo esplendor del Renacimiento. Maquiavelo verá cómo sucede la conjura de los Pazzi, cómo muere Lorenzo el Magnífico, cómo le va a suceder su hijo Piero y cómo va a ser desalojado por una república teocrática. Teocrática quiere decir que manda Dios, es decir, un gobierno religioso. Vamos a ver esto con un poquito más de calma. Esto es un mapa de Italia. Como veis, la fecha es Italia 1494. 1494, ¿qué fecha me suena? 1492, ¿qué estaba pasando? El descubrimiento de América. ¿Quién había en España con el descubrimiento de América? Los Reyes Católicos. ¿Por qué menciono a los Reyes Católicos? Porque si veis el mapa, que obviamente no es la Italia actual, y como sabéis de vuestras clases de historia, Italia es un país muy reciente si lo comparamos con España, por ejemplo, estaba Italia muy dividida. Estaba dividida al sur, estaba Nápoles y Sicilia y pertenecían a la corona de Aragón. Cuidado, a la corona de Aragón, no a España, ¿de acuerdo? En medio estaban los estados pontificios, es decir, que el Papa tenía de posesión un tercio de Italia, que va a ser importantísimo para entender la historia de Italia. Y arriba pues nos encontramos la República de Venecia, el Ducado de Milán, el Ducado de Saboya. Y junto a los estados pontificios estaba la República de Florencia y la República de Siena. Por tanto, Italia estaba muy dividida, esos estados normalmente estaban en guerra unos con otros, hacían tratados, alianzas entre ellos y rompían esas alianzas. De ahí que constantemente hagan series porque la historia del Renacimiento es muy entretenida. Tenemos aquí el Palacio Medici. ¿Por qué se ha puesto el Palacio Medici? Porque si algo tiene muy importante el Renacimiento es la revolución que va a haber en pintura y en arquitectura. Y uno de los edificios más emblemáticos del Renacimiento es justamente el Palacio de los Medici.
el interior del Palacio de los Medici y aquí vemos la capilla de este palacio. En la capilla de este palacio, un pintor, Miro Michuletilla, como se llamaba eso, Gozzoli, para no meter la pata, Gozzoli va a pintar a los Reyes Magos. En 3 de las paredes, cada pared tendrá un rey mago. Y como veis en este, el rey mago tiene todo un séquito. Es típico del Renacimiento pintar una escena religiosa y a la vez introducir elementos contemporáneos. Todo este séquito son los personajes importantes de la época. Hay personas que se creen que este señor tan impresionante vestido de blanco es Lorenzo el Magnífico. No, Lorenzo Magnífico está en el séquito y se le reconoce por la naricilla. En el séquito también está un Sforza. ¿Y por qué está un Sforza? Porque esta magnífica procesión realmente tuvo lugar cuando los Sforza hicieron un tratado con los Medici. Los Sforza eran condottieri. ¿Qué eran los condottieri? Eran los señores de las armas, tenían ejército. Y los Medici eran banqueros, que es una cosa muy del Renacimiento, porque durante el medievo prestar dinero se había considerado que era un pecado y ahora en cambio se empieza a valorar. Hoy en día hacer dinero no nos parece mal, al revés, hay gente que admira a otros porque justamente han hecho dinero. Por ejemplo, los Medici prestarán dinero a los papas sucesivos que necesitan mucho dinero para crear justamente esa maravilla que es San Pedro y también para sus múltiples guerras. Bien, este Sforza, Galeazzo Maria, será muy importante en la época, aparte de muy cruel. Por ejemplo, obligará a un cazador a tragarse una liebre con la piel entera, obviamente muere. Meterá a uno de sus enemigos en un ataúd y le dejará morir, una muerte horrorosa. Matará de hambre a un sacerdote. Pero junto a este despliegue de crueldad, también hay una cosa típicamente renacentista. Galeazzo Maria Sforza, cuando llega a Florencia, ve esta maravilla de los Medici, el palacio, este festín, este lujo que le están mostrando y lo traslada a Milán. Normalmente hablamos mucho del renacimiento en pintura y en arquitectura, lo acabo de mencionar yo, pero nos olvidamos que también hubo un gran renacimiento en música. ¿Y dónde será ese gran renacimiento de la música? Será justamente en Milán, gracias a este Sforza. Entonces, está esa mezcla de crueldad, de guerra, pero también los renacentistas inventaron que para ser un gran señor también hay que ser un gran mecenas. Hay que tener pintura, arquitectura y música. Aquí vemos al pintor. Gozzoli se pinta a sí mismo, es típico de la época, que entre los personajes aparece el propio pintor y por si acaso teníamos alguna duda, se pone el nombre en el berrete para que le podamos identificar. Y veis, nos está mirando con qué seriedad nos mira. Este es un retrato de Lorenzo Magnífico, os lo pongo para que comprobemos lo de la naricita, que no me lo inventaba, y es un retrato de Vasari. Vasari es un pintor, arquitecto y teórico que va a hacer este retrato póstumo, es decir, que Lorenzo el Magnífico ya estará muerto. Aquí encontraréis otra natividad con los 3 reyes, esta de Botticelli. Me imagino que Botticelli os suena como pintor. Y de nuevo aparece la familia Medici. Arriba de todo Cosme, el que va a empezar con el banco y va a empezar con este linaje, sus 2 hijos que son Pedro y Juan y sus 2 nietos que son Lorenzo y Juliano, junto con Poliziano y Pico de la Mirandola, que son humanistas. Pico de la Mirandola morirá muy joven y el año pasado leímos un fragmento suyo de la dignidad del hombre. Y Sandro Botticelli se va a pintar a sí mismo, es el de el jubón amarillo, y el otro señor que nos mira
es justamente el que ha pagado por el cuadro, el que ha hecho la petición. Este cuadro es de una pintora prerrafaelita. Los prerrafaelitas son un movimiento artístico del siglo XX, de principios del siglo XX, se llama Eleanor Fortescue y me parece muy gracioso porque hace cuadros a base de otros cuadros del Renacimiento. Aquí vemos a Botticelli, el pintor, delante de una de sus obras, luego os la vuelvo a mostrar. Lorenzo el Magnífico con su naricita, que viene acompañado de su hermano Giuliano, y Simonetta Vespucci, que Simonetta Vespucci será una de las modelos que más va a utilizar Botticelli. Normalmente se dice que Giuliano y Simonetta Vespucci eran amantes. Es imposible porque Simonetta Vespucci, pariente de Americo Vespucci, de ahí viene la palabra América, Simonetta Vespucci había muerto 2 años antes, pero bueno, en el ideal renacentista, como él era muy guapo y le pinta a Botticelli, y ella era muy guapa y le pinta a Botticelli, pues habían sido amantes. Igual, esta misma señora, Eleanor, va a pintar la corte de un Sforza. No es Galeazzo María, sino Ludovico, pariente, sucesor de Galeazzo, y en vez de pintar a Botticelli vemos a Leonardo da Vinci. Como sabéis, Leonardo da Vinci no solo es un gran pintor, sino también un inventor. Como veis, el señor duque de Milán le mira con una cara de poca tranquilidad, no parece estar muy convencido con el invento, al igual que su esposa que está detrás, que es Beatriz de Este. Beatriz de Este está aquí, tampoco parece muy convencida. El niño, en cambio, parece mucho más convencido, pero a lo mejor la cara de desconfianza de la señora se debe más bien no al invento de Da Vinci, sino que está junto al amante de su marido, que fue pintada por Leonardo da Vinci en un famosísimo cuadro donde aparece con un armiño, supongo que os suena, y detrás encontramos a Savonarola, del que hablaremos dentro de un momento. El Duomo de Florencia. Nos vamos a trasladar al Duomo. El Duomo es la forma que tienen los italianos de decir la catedral, y nos vamos a introducir en el interior, porque será en el interior de la catedral de Florencia, el Duomo de Florencia, donde ocurrirá la conspiración de los Pazzi. Los Pazzi, enemigos de los Medici, van a hacer una conjura y decidirán matarles. Y como es bastante difícil matar a los Medici, al final los atacan justamente en la misa. Giuliano recibirá 19 puñaladas. Lorenzo el Magnífico será herido de gravedad, pero consigue salvar gracias a que Poliziano, el humanista, le encierra en la sacristía. Este es Giuliano, pintado por Botticelli, el que muere en el Duomo de Florencia, y la plebe, horrorizada ante el sacrilegio, les ha matado a los Medici, y además en plena misa y además en la catedral, horrorizados los arrestará a los Pazzi por las calles de Florencia hasta tirarlos al Arno. El Arno era el río. Y Salvati, que es un sacerdote que había participado en la confabulación contra los Medici, le ahorcarán del Palacio de la Signoria. Va a ser Leonardo da Vinci el que va a pintar este sacerdote que va a ser colgado de la Signoria. Y el Papa, horrorizado, se enfrentará a la ciudad de Florencia, negando que la ciudad de Florencia pueda tener misas durante un largo periodo. Este será el lugar donde muere Lorenzo el Magnífico y le va a suceder su hijo Piero. Pero Piero será el infortunado porque solo gobernará Florencia durante 2 años. ¿Y por qué solo durante 2 años? Porque nos encontramos que va a ser el régimen de este
Dominico Savonarola. Maquiavelo va a estar de acuerdo escuchando a este ideólogo cuáles son los males de Florencia, la crisis, la corrupción, la inestabilidad, pero no va a estar de acuerdo con los remedios que va a poner, los ayunos, el rezo, la abstinencia. Y además, Dominico va a ocurrirse la brillante idea de calumniar al Papa, y el Papa, utilizando su influencia, conseguirá que el pueblo de Florencia se enfrente a Savonarola y acabe quemándolo en la plaza pública. Con la caída de este régimen teocrático vendrá la invasión de Francia por Carlos VIII. Os lo muestro en imágenes. Este es Savonarola. Esta es una representación de Savonarola que hay en Ferrara, donde se supone que le están quemando, pero él sigue gritando a la plebe que hay que hacer el reino de Dios en este mundo. Y este es el rey de Francia que invade Italia y con ello cae Florencia. Cuando cae Florencia va a ser justamente el momento, cuando caen los Medici, va a ser el momento que se instaure de nuevo la República, y entonces Maquiavelo va a tener un cargo, va a ser secretario de la Segunda Cancillería, y durante muchos años tendrá la función de diplomático y viajará para negociar con el Papa, por ejemplo, o negociar con el rey de Francia, o viaja a la República de Venecia para intentar mantener a flote el pequeño estado de Florencia. Justamente lo que él va a recoger en sus obras es justamente esa experiencia. Cuando cae la República, porque vuelven los Medici, vuelve el cardenal Giovanni de Medici, le destituye de sus cargos y le manda al exilio. Pero poquito tiempo después hay la calumnia de que él ha confabulado contra los Medici, será detenido y será torturado. Por suerte para Maquiavelo, Medici, el cardenal Giovanni de Medici, será nombrado papa. Será el Papa León X, y gracias a eso se declara una amnistía y se suelta a los presos. Se marcha de nuevo al exilio. Exilio quiere decir que no está en Florencia, y en ese retiro va a escribir dos obras. Va a escribir El Príncipe y el discurso sobre la primera década de Tito Livio. Aquí os muestro cómo queman en la Piazza de la Signoria a Savonarola. Este es el Papa Alejandro VI, originalmente llamado Borgia. Es el Papa español. Es un Papa importante en la historia de España porque va a ser el que decida qué territorios va a tener España y qué territorios va a tener Portugal. Seguro que lo habéis estudiado en vuestras clases de historia. Es un papa que se cuentan cosas tremebundas y que también hay muchas series, igual que hay muchas series de los Medici, también hay muchas series de los Borgia, de sus hijos, de su hija, etc. Este es el papa que os decía, es hijo de Lorenzo el Magnífico, es León X, y detrás de él encontramos otro Medici. El otro Medici que encontramos es el hijo natural del hermano de Lorenzo el Magnífico, Giuliano, el que murió en la conjura de los Pazzi, que va a ser un hijo natural, es decir, se suponía que había tenido un hijo y se va a decir que bueno, que se casaron, que nadie lo sabía, pero que sí, que se habían casado, y entonces Lorenzo el Magnífico le recoge siendo hijo de su hermano y será también papa. Bueno, unos años más tarde va a ser gobernante de Florencia el cardenal Giulio de Medici. Es también hijo de Lorenzo el Magnífico y va a darle reconocimiento a Maquiavelo. Le pedirá escribir una historia de Florencia
y también le nombrará canciller de las murallas de Florencia. Dado que Florencia constantemente estaba en guerra, era muy importante tener en buen estado las murallas para defenderse. Pero será una tarea inútil. ¿Y por qué será una tarea inútil? Porque justamente a comienzos de 1527 Roma cae en manos de las tropas imperiales de Carlos I de España y V de Alemania, y con ello desaparece el régimen de los Medici, pero justo ese año va a morir Maquiavelo. Este es Giulio de Medici, tercer hijo del que ha hablado de Lorenzo el Magnífico. Primero se habla de Piero, el infortunado, gobernó 2 años, luego otro hijo, pero fue nombrado papa, y este será el tercero que gobierne Florencia. Este es Clemente, el papa Clemente, el hijo natural de Juliano. Y aquí tenemos a Carlos V, y este es el pasadizo. A ver, Carlos V dice que él no tiene nada que ver con el saco de Roma. Ya, no tiene nada que ver con el saco de Roma. A ver, esto está bien para que luego pensemos en Maquiavelo y si realmente Carlos V no era un poquito maquiavélico. ¿Vale? Lo que pasa es que las tropas de Carlos V no estaban recibiendo su paga, y cuando tienes un ejército y el ejército no recibe su paga, pues llega un momento que se enfada, y cuando se enfada, ¿qué hace? Pues saquea y entra a sangre y fuego. Entonces entran a sangre y fuego en Roma. Parece ser que la Guardia Suiza se portó magníficamente, murió hasta el apuntador intentando salvar al Papa. El Papa huye, y huye por este pasadizo, huye del Vaticano y se va a esconder en esta fortaleza, que es la fortaleza de San Angelo, donde estará prisionero, autoprisionero, porque claro, no se atreve a salir, hasta que negocie con Carlos V, que le va a dar un montón de dinero para que le deje salir. ¿De acuerdo? O sea que ya vemos que Carlos V con el Papa se las traía. Ya se las traía porque Enrique VIII le había pedido que anulara su matrimonio con Catalina de Aragón, y este papa no se atrevió, y como no se atrevió fue cuando Enrique VIII se separó de la Iglesia. Así que este pobre papa lo pasó muy mal debido justamente a Carlos V. Lo de lo pasó muy mal es una broma. Esto va a significar la decadencia de Roma. El Renacimiento empieza en Florencia, pero se traslada a Roma. En Roma va a ser donde los papas llamen a los grandes pintores, por ejemplo, Rafael y Miguel Ángel, para que hagan maravillas, por ejemplo, en el Vaticano. Y con la entrada de las tropas de Carlos V supone la decadencia de Roma. El Renacimiento se traslada a Venecia. Aquí tenéis una representación del saco de Roma. Obviamente no es de la época y es una imagen un poco idealizada, pero para que nos hagamos una idea. Y aquí tenemos otra de las bromas, desaparece. ¿Qué era? Bueno, pues era un mapa con todos los papas de los que he ido hablando, para que nos hagamos un esquemita. ¿Por qué es complicado? ¿Por qué es complicado? Porque los reyes suelen ser un poquito más longevos. Bueno, sí, algunos les matan, otros mueren, otros acaban corriendo y saliendo por patas al exilio, ¿de acuerdo? Pero suelen ser un poquito más longevos. Pero los papas no. ¿Y por qué no? Porque los eligen ya muy mayores y suelen durar muy poco, muy poquitos años. Y además, otra complicación es que en cuanto son nombrados papas se cambian de nombre, ¿no? Por ejemplo, este papa que os decía, Borgia, se cambia a Alejandro VI. Entonces, claro, es un poquito de confusión. Así que le hice, pero está subido en el Classroom, si queréis echarle un ojo, para saber los distintos papas y lo importante que hicieron o por qué han pasado la historia. Bien, entre los escritos de Maquiavelo no solo hay obras políticas, yo solo os voy a hablar de obras políticas. Pensar que también escribe, por ejemplo, teatro y versos, y tenemos cartas. En esas cartas, en ese teatro y en sus estudios políticos vemos la influencia de la antigüedad, por ejemplo, de Tucídides, de Tito Livio, de Plutarco, de Tácito, pero también de sus contemporáneos, por ejemplo, de Petrarca y de Boccaccio, y sobre todo de Dante, ¿de acuerdo?
Es decir, Maquiavelo es típico del Renacimiento y por lo tanto une cuestiones del pasado con cuestiones contemporáneas. Ejemplo de ello. Antes os dije, supongo que suena Botticelli. Bueno, espero que sí, el nacimiento de Venus. ¿Qué hace Botticelli? Porque es justamente un autor, un pintor magnífico del Renacimiento, porque recoge temas de los mitos griegos. En este caso es el nacimiento de Venus. O, por ejemplo, aquí la primavera, donde aparece, por ejemplo, el dios Mercurio, o, por ejemplo, aparece Eros, o, por ejemplo, aparecen las tres gracias. Son, por lo tanto, influencia de la antigüedad. Me voy a quedar aquí en la portada del Príncipe. ¿Y por qué en esta portada del Príncipe? Porque, como veis, pone comentado por Napoleón Bonaparte, para que veamos que el Príncipe va a ser una obra muy importante posteriormente, no solo en su momento, y que conquistadores de la talla de Napoleón o también pueden ser directores de empresa, van a utilizar el Príncipe para aprender cuestiones como cómo alcanzar el poder o cómo mantener el poder. Hasta ahora.